We are Matt and Katie Rogers, and this March we will have been married for 16 years. We first came to Forest Hill after a brief time of mourning some hurtful experiences inside of our previous church. We went through that season, and the Lord really brought me along, putting it on my heart that we need to find a community again. Forest Hill was just an answer to prayer. It was in our community. We had wonderful neighbors that were inviting us, and they already went. And my kids were getting older, and I was very prayerful about finding people who loved Jesus, who could represent Jesus to them in a way that was fresh. And it was outside of our family. And the people, the staff, and the worship really just brought us all the way in. So we got started with our group, and we started quickly because we knew and we believed that the majority of what happens inside of a Christian life happens in the context of what's going on in your groups, in your house, with these people that you're living life with. And so a couple of months after we started going to the church, we started our group here, and then a handful of months after that, the whole world was changed with this pandemic. And so we really kind of had to wrestle. We were trying to figure out people's comfort level with what we were going to do next. So we tried the Zoom meetings for just a little bit. And as the pandemic continued and mask mandates started to come down, we asked our group if they would feel comfortable coming back in person if we did it outside. And it was unanimous. Everybody agreed we need to start coming back together in person. So we started to meet right here. On the porch, everybody would just pull up a chair and we would go on about the business, the real business of this Christian walk. A group like this is pivotal when people are trying to build a real community and when they're trying to grow. We're talking about taking what we hear and listen to on a Sunday morning. We're taking these things, and then we are sitting with our brothers and sisters of all walks of faith, from different experiences, different ages, and we get to be refined and sharpen each other. I have this image from Luke chapter 5, verse 18. It says, "Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, 'Friend, your sins are forgiven.'" If you want friends that will lay you down in front of the feet of Jesus, you cannot say no to a living room or a porch or a small group experience with people who love the Lord. Yeah. It is essential. If somebody was on the fence about whether or not they should get involved in a group, I would be the guy that, if this were like the pool, I'd be the guy that's walking behind people, like pushing them into the pool. I would That's true. deeply and emphatically encourage someone to go ahead and take the plunge and get involved, because the bulk of what a Christian walk is, the bulk of the New Testament happens in context of groups. Being surrounded by people who are dealing with difficult circumstances with you, learning about God's word with you, praying for you, holding you accountable. That is where the real core of Christianity is taking place. That's where you're making this thing that we're learning about on Sunday work its way out into the world. And so I would definitely and emphatically encourage anybody that is considering getting into a group to go ahead and get involved. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, muy bien. Primeramente quiero comentar sobre algo. A mí me encanta cuando tenemos una banda aquí grande y tenemos una alabanza con tantos instrumentos y tantas voces. Es tremenda bendición. Pero de la misma manera me encanta cuando escucho a la iglesia entera cantando y alabándos juntos. Especialmente porque yo no sé cantar. Y bueno, pues si estoy cantando con usted no sueno bien. Eso es tremenda bendición. Y qué tremendo testimonio acabamos de escuchar aquí de esta pareja que es parte del cuerpo de Cristo aquí en Forest Hill. Y hay cosas en particular que podemos aprender del testimonio que ellos nos acaban de dar. Primeramente, de invitación. Constantemente tenemos que estar invitando a los demás. No sabemos dónde se encuentra la gente. En este caso, unos hermanos en Cristo
que fueron lastimados por otra iglesia, que no es fuera de lo común. Y la invitación los llevó a regresar de nuevo al cuerpo de Cristo, algo que ellos sabían que era vital para sus vidas y la vida de sus hijos. También aprendemos cuán impactante es caminar con el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, y cómo sube la calidad de nuestras vidas. También vemos, y ellos compartieron con nosotros, que la comunidad verdadera en Cristo Jesús nos permite a nosotros crecer y estar en grupos, nos da el ambiente para poner en práctica las cosas que estamos aprendiendo. La ilustración del paralítico fue fenomenal. Los amigos del paralítico lo fueron a llevar a los pies de Jesucristo, y la fe de ellos fue lo que sanó al paralítico. Tantas veces nosotros necesitamos la fe de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que nos sane y que ellos sean las respuestas de Dios. Dios nos da la respuesta a nosotros, a nuestras oraciones, a través de ellos. Y lo que él dijo, que a través del Nuevo Testamento, el caminar en grupo, en el cuerpo de Cristo, es donde vemos las obras más impactantes del Señor. Nos encontramos en medio de esta serie, recoge eso y deja eso. El Señor nos llama, Jesús nos llama a vida nueva en Él. Y esa vida nueva no comienza cuando este cuerpo fallece, sino empieza cuando nosotros nos entregamos a los pies de Jesús y Él se convierte en el Señor de nuestras vidas. Y nosotros empezamos esa jornada con Cristo Jesús. Y mientras que vamos en este caminar con Jesús, empezamos a enfrentarnos a una variedad de fuerzas del mundo. Y esas fuerzas intentan de desviarnos del llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Dios, a través del apóstol Pablo, nos recuerda a nosotros sobre las cosas que tenemos que dejar del mundo y las cosas que tenemos que recoger, que provienen a través de las riquezas y la herencia de una vida en Cristo Jesús, que nos permite vivir una vida que es digna del llamado que Él nos ha dado a nosotros. Cuando se vayan en el día de hoy, quiero que se vayan con esta gran idea. Quiero que esta idea sea lo que empieza a influenciar tu caminar y lo que vaya a ocurrir de lunes a sábado. La presencia, los propósitos, el poder transformativo del Señor se expresa dentro de la comunidad verdadera cristiana. Que los propósitos, la presencia, el poder transformativo se puede experimentar dentro de esa presencia del Señor Jesucristo. Hoy, si no lo saben, en estos tiempos estamos viviendo a través de una pandemia, ¿no? Y la pandemia nos ha dado a nosotros a la excusa perfecta para todos nosotros. Nos ha dado la excusa perfecta para vivir con este individualismo, esta mentalidad de individuo. Y mucho antes de la pandemia, la cultura en la cual que nosotros vivimos nos impulsa a vivir con esta mentalidad de un individuo. Mis necesidades, mis metas, mis prioridades, mis deseos, mi caminar. Fíjate que cuando estamos criando un niño, las primeras dos palabras que ellos aprenden, que no les tenemos que enseñar, es no y mío. Todo niño, nunca se lo enseñamos, pero ellos saben cómo decir no y mío. Pero interesante que eso sigue mientras que nosotros vamos viviendo en esta cultura. Yo soy más importante sobre todos. Mis prioridades son más importantes sobre los demás. Si yo no me cuido, nadie me cuidará. Son las mentiras que no queremos y nosotros nos decimos. Yo puedo conseguir y recibir todo lo que yo necesito sin salir de mi hogar hoy en día. Yo puedo trabajar, puedo comprar, puedo entretenerme, puedo ejercitar, puedo hasta tener una comunidad falsa a través de las redes sociales. Interesantemente, si me quiero buscar una novia, hasta me visto bonito y me pongo una foto con el teléfono y puedo empezar a buscar una relación. Todo sin salir de la casa. Este individualismo nos impulsa
a vivir vidas aisladas. Valoramos más este aislamiento y vemos a la comunidad verdadera como si fuera una inconveniencia. Me veo como una unidad apartada en vez de parte de algo más grande, completo, entero, shalom. Recientemente hemos aprendido de esto, que significa paz. Una paz que solamente proviene de siendo parte de Jesús, parte de su cuerpo. A través de este aislamiento tenemos una variedad de razones que desarrollamos. Y podemos ver estas razones como debilidades que nos sostienen en esta soledad, este aislamiento. Temor de ser vulnerable. No lo quiero hacer. No quiero que me vean como en realidad yo soy. Solamente quiero que vean lo que yo quiero enseñarle. Ansiedad. Esta ansiedad que sale cuando alguien me provoca las heridas que tengo del pasado que todavía no han sanado. Esta vergüenza de mi pasado. No quiero que nadie sepa quién yo era. Quizás te sientes inútil. Quizás te sientes sin valor. ¿Quién me va a valorar a mí dentro de comunidad o de un grupo? Pero no solamente eso. No quiero liderar con las cargas de los demás. Ya yo tengo suficiente que cargar. No quiero añadir las cosas de los demás. Estas son todas excusas que nosotros usamos, que son debilidades. Me gustaría compartir lo que Pablo dice sobre estas debilidades. 2 Corintios 12, 9 al 10. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espérate, que en Cristo, en su comunidad, en su cuerpo, en su iglesia, las debilidades permiten la perfección, el poder y la fuerza de Cristo. Que cuando estoy en comunidad me da a mí la oportunidad de tratar con mis debilidades y sanarme de mis heridas y de las cosas que me mantienen aislado. Solo me pregunto, si hay tanto beneficio de estar en comunidad, entonces sabemos lo que es la comunidad. Si es un intento tan grande del Señor, sabemos en realidad lo que es. Un poco de contexto. Pablo está en la cárcel. Y está en la cárcel en Roma. Y está escribiendo una carta hacia la iglesia de los Efesios. Y los está animando a ellos a caminar una vida que es digna del llamado en la cual que Jesús les ha llamado. Efesios están viviendo una vida espiritual pobre. Y Pablo los está animando que recojan la herencia que tienen en Cristo Jesús. Y otra vez que vivan de esa vida que es digna del llamado. Y hemos aprendido a través de Efesios 4, primeramente, desarrollar un filtro del reino en vez del mundo. Que el Señor nos llama a rendir la hostilidad y vivir en unidad, en una unión en espíritu con humildad. Y hoy nos vamos a enfocar en este impacto de comunidad, sobre aislamiento, que permite la presencia, los propósitos y el poder transformativo que proviene de una comunidad verdadera cristiana. En reverencia de la palabra del Señor, los quiero invitar a que todos se pongan de pie, si Dios le permite. Les recuerdo que todo mensaje que se predica aquí desde esta tarima, en este edificio hacia la iglesia, proviene de la misma palabra de Dios. Efesios 4, 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.
15 al 16. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. La palabra de Dios por fuerte mi asiento. Pablo nos da aquí 7 razones para la paz y la unidad en espíritu. En otras palabras, nos da 7 razones muy impactantes, muy importantes para la comunidad y el cuerpo y la iglesia en Cristo Jesús. Primeramente nos dice un solo cuerpo. Dios está creando solamente un solo cuerpo de las personas que confían y siguen a su único Hijo, Jesucristo. Cuando una persona pone su confianza y su fe en Cristo Jesús, Dios coloca a toda persona para ser parte de este cuerpo. Solo una iglesia. Aquí es que nosotros recibimos vida nueva. Nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura, una nueva persona. Dios permite que su naturaleza divina viva a través de nosotros. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos habita y vive dentro de nosotros. Nosotros empezamos a producir esta fruta que proviene de la naturaleza de Dios y que da testimonio de Dios en y a través de nosotros. Nos une a su cuerpo, a un nuevo grupo, una nueva nación, la iglesia, la novia. Romanos 12:5 ley dice, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Hermanos y hermanas, una de las cosas que es tan difícil para nosotros, especialmente aquí en la iglesia, es el conflicto. Lo tenemos que ver para una oportunidad para unirnos más y más como un solo cuerpo. No ver el conflicto como si es algo malo. Si lo vemos como si fuera algo malo, es porque quizás una de las dos personas o varias están persiguiendo deseos de la carne en vez de la unidad espiritual. O quizás no estamos respondiendo hacia los demás como si los demás fueran más importantes que nosotros, como nos llama Pablo a hacer. Cuando consideramos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que considerarlos a ellos más importantes que nosotros mismos. Cuando somos parte unidos a este cuerpo, entonces permite un espíritu. Es este espíritu que nos permite a nosotros nacer de nuevo. Es este Espíritu Santo que nos llama a nosotros constantemente nos está persiguiendo y intercediendo por nosotros en oración. Es este Espíritu que nos da a nosotros nuestras habilidades y dones para llevar a cabo el llamado de Jesús, para llevar a cabo la misión de compartir el Evangelio, para ser discípulos y ser una sal y una luz en esta comunidad y en este mundo en que vivimos, que necesita ver y escuchar la esperanza que está en Cristo Jesús. Nosotros no podemos obrar fuera del cuerpo de Cristo Jesús. No podemos obrar fuera de la iglesia. Si estás obrando fuera de la iglesia, estás siguiendo un espíritu que no proviene del Espíritu del Señor. Porque toda obra maravillosa y milagrosa que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de su cuerpo. Nosotros somos una extensión de Cristo Jesús. Una esperanza.
todo cristiano que cree y sigue a Jesús anhela en el día de redención, el día que nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, el día que ya no hay sufrimiento, el día que ya no hay lágrimas, el día que ya no hay muerte, no hay pérdida. Todos deseamos eso, vivir en una nueva creación, en un nuevo cielo, en un nuevo mundo. Pero el intento de Dios es que nosotros vivamos en el día de hoy como si ya hubiera llegado el reino de Dios. Porque el reino de Dios ya ha llegado. Jesús ya ha llegado a hacer su obra para establecer su reino en tu alma. Y Él quiere invadir e influenciar el mundo, este mundo aquí en esta tierra, el que está alrededor de ustedes, a través del reino que está en su alma, a través del reino que está unido con el cuerpo entero de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. No es solamente algo que recibimos cuando llegamos a los reinos de los cielos. Es algo que podemos vivir ahora en estos momentos. Un gozo, una alegría en estos momentos. Algo que todos quieren vivir. Quieren tener lo que tú tienes. Algo que se manifiesta principalmente y mayormente dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Un solo Señor. Solo hay un maestro. Solamente hay un rey. Todo seguidor de Jesucristo se tiene que arrodillar delante de Él y confesar y entregarse a Él y someterse al amante de su alma. Todos tenemos que llegar a ese momento. Toda oveja tiene que escuchar la voz de su pastor que constantemente los está llamando. Y no me refiero a Jonathan Matos. Me refiero a Jesús. Seguir a Jesús es permitir que Jesús mismo viva, obre, hable, escuche y haga todo a través de mi vida. Mi vida ya no es mía. Ya yo no puedo vivir como me dé la gana. Yo entregué mi vida. Mira lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, este es Jesús hablando, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. No podemos llevar a cabo la voluntad de Dios fuera de estar en comunidad. No podemos llevar a cabo la voluntad de Dios fuera de ser parte de la iglesia y operar y vivir y obrar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Es imposible. No vas a poder conocer a Jesús íntimamente si no lo haces a través del cuerpo de Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Conocemos a Dios íntimamente llevando a cabo su voluntad. Nos llama a una sola fe. Solo hay una manera para entrar en la presencia del Señor. No existe ningún otro camino a menos que el camino a través de Cristo Jesús. Si ustedes no entienden esto, pues entonces todo lo que yo he dicho no vale nada. Si no entramos a través de Cristo Jesús. Por eso Él murió, vivió y resucitó, creó el camino. Solamente podemos llegar a Dios el Padre, el Creador, a través de Jesús. Tantas veces en necesidad y en quebrantamiento buscamos de Dios porque necesitamos que Él cumpla bendiciones que nos da acceso a la creación para nosotros vivir nuestras vidas cómodas. Pero sin embargo, lo mejor que nosotros podemos ganar a través de bendición de Dios el Padre es su Hijo Jesús. Todo lo demás es insignificante.
Mi llamado como pastor es predicar las buenas nuevas, el evangelio, que Jesús llegó aquí a la tierra, Dios en carne y hueso, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, pagó el precio que tú y yo no podemos pagar, creó el camino hacia el Padre que tú y yo no podemos crear o hacer para ganarnos, y nos perdona y nos da vida nueva en Él. Pero tú tienes que hacer la decisión de recibir gratuitamente lo que Él constantemente te está persiguiendo para ofrecerte. Tú tienes que finalmente escoger vida en realidad, sometido al Rey. Pensamos que cuando nos sometemos a Jesús como Señor, pues se me va la libertad, que ya no puedo hacer las cosas que yo quiero. Interesantemente, las cosas que tú quieres hacer te dejan más y más decaído. Pero sin embargo, cuando estamos en Jesús, en realidad tenemos esa libertad que todos anhelamos. Si vamos a donde el Señor, nos entregamos, le pedimos perdón, Él va a ser fiel y perdonarnos. Pero tenemos que reconocer que hacer eso estamos rindiendo algo. Pero en comparación a lo que estamos recibiendo, ese algo es absolutamente nada. Un solo bautismo. Todos entramos a través de este sacramento. O sea que el bautismo no te salva. Pero nosotros cuando nos bautizamos en este bautismo es una profesión pública que dice que yo he rendido mi vida a Cristo Jesús, he reconocido que estoy en necesidad de un Salvador, Jesús es mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y ahora soy enterrado con Cristo Jesús debajo de las aguas y cuando salgo resucito con Cristo Jesús. Mira lo que dice en Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Tu vida ya no es tuya. Somos unidos en Cristo Jesús. Pero sin embargo, nosotros cristianos queremos vivir como si estuviéramos apartados y separados del cuerpo de Cristo. Dejamos las divisiones de este mundo, las divisiones de esta vida que impacta el reino de Dios y nuestra vida en realidad en Cristo Jesús. ¿Cómo es que las divisiones de aquí, de este mundo, que son insignificantes, van a dividirnos y separarnos de la vida, el llamado, el reino, la nación, que en realidad todos somos parte? Cuando lo digo no tiene sentido, ¿verdad? Pero sin embargo así es. Dejo que estas divisiones carnales me quiten a mí de la vida en Cristo, que es en la iglesia, sino parte de su cuerpo. Un solo Dios y Padre para todos. Si somos hijos del mismo Padre en Jesús, ¿cómo es que el Señor va a liderar a sus hijos en división? No lo va a hacer. No lo va a hacer. El Señor me acaba de llevar esto en mi mente. Mis hijas, tengo 4, de 10 a 5. Sofía, Abigail, Estela y Luciana. Y a veces se ponen a pelear. Y de repente las llamo. Nena, ven acá. Y se me paran. Y le digo lo siguiente. ¿Qué son las hermanas? Mejores amigas. Imagínate Dios. Imagínate Dios. ¿Qué son mis hijos? Que yo di mi vida por ellos. ¿Qué son mis hijos? Son mejores amigos. Son uno en mí. Así es. Ese es el llamado. Esa es la vida. La presencia, los propósitos, el poder transformativo del Señor se expresa dentro de la comunidad verdadera cristiana. Ahí es que vas a poder vivir esas bendiciones que tanto anhelamos. Esta comunidad es el único lugar que podemos vivir esta unión con el Padre. ¿Entiende lo que es la comunidad ahora? ¿Están escuchando?
seguir a Jesús es mucho más que venir a la iglesia una vez a la semana y escuchar un mensaje que no es muy bueno, alabar una alabanza fenomenal y simplemente irme para mi casa y vivir mi vida aislada. Ese no es el llamado. Y para muchos de nosotros, una vez al mes vamos a la iglesia si tenemos suerte. Buscamos toda excusa para no estar en comunidad. Si tu seguimiento de Jesús se trata de esta transacción semanal, te vas a perder de las grandes bendiciones que provienen del cuerpo de Cristo Jesús. Que no solamente suceden los domingos, suceden de lunes a sábado, en convivencia, en comunidad, compartiendo, repartiendo, orando, permitiendo esa presencia, ese propósito, ese poder transformativo. Ahora, cuando nosotros entramos en eso, entonces, lo que dice Efesios 15 al 16, empezamos a vivir la verdad con amor. Empezamos a crecer para ser como la cabeza, Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo crece, se edifica y se sostiene por sí mismo. O sea que Dios nos sostiene a través de su mismo cuerpo, la iglesia. Entonces, nos llama a ser bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Tú ves? Esto nos revela la comunidad de una forma totalmente diferente. Tantas veces escuchamos, no, mi relación con Dios y Jesús es individual, es mía. No lo es, mentira. Pablo te lo acaba de revelar. No es así. No es así. Es para ser parte del cuerpo de Jesús. ¿Te vas a unir de verdad? ¿Vas a compartir de verdad? ¿Vas a aprovecharte finalmente de la herencia que Jesús tiene para ti? ¿Vas a permitir que el Señor finalmente pueda tratar con tus debilidades, esas heridas que las sigues escondiendo en tu aislamiento, en vez de entrar en comunidad, dejar que esas debilidades salgan hacia la superficie, las que sabes y no sabes, y permitir que el poder, la presencia, la fuerza, la perfección en Cristo Jesús se manifieste a través de ellas? Eso nos permite vivir y permitir que el reino de los cielos esté aquí ahora. No solamente cuando este cuerpo vaya a fallecer. Se me trajo la atención este fin de semana que, aunque se había compartido varias veces que yo iba a ir a un sabático, y un sabático, si no sabe lo que es un tiempo de descanso y proviene de la dirección que Dios le dio a Israel, que cuando Israel tenía sus cosechas, cosechaban por 6 años y en el 7º año no hacían nada y dejaban que el terreno descansaba. Pues como iglesia nosotros hacemos lo mismo. Una vez cada 7 años permite que los pastores vayan y tomen este tiempo de sabática para descansar y dejar que el terreno descanse. Pero aunque se comunicó eso, habían dudas y preocupaciones que Pastor Jonathan se había ido. No voy para ningún lado. Ustedes son mi familia. Dios me ha llamado a integrarme en sus vidas, si me permiten, para compartir con ustedes. La iglesia no es una transacción que yo voy a decir, quizás voy para acá a escuchar a este y alabar con esto. O quizás después voy para acá y voy para allá, para allá. Imagínate que yo decía a Stephanie, mira Stephanie, tú vas a ser mi mujer esta semana, pero creo que la próxima semana yo voy a ir para allá para estar con esta señora que la veo un poquito triste y sola. No tiene sentido, ¿verdad? Eso no se va a hacer. Ser parte de una iglesia es un llamado. Mi oración por ustedes es que vean esto como un llamado para convivir
vivir, crecer en Cristo y prepararlos para la eternidad. ¿Estamos claros?